La Marina estadounidense se prepara para una posible guerra con China en solo 3 años. El objetivo es que el 80% de la flota estadounidense esté lista para la batalla. Ante el creciente riesgo de detenciones arbitrarias de extranjeros en China, los legisladores estadounidenses están presionando para que se imponga la máxima recomendación de no viajar al país. Algunos estadounidenses llevan años detenidos injustamente en prisiones chinas. Se dice que el Partido Comunista Chino utiliza las leyes estadounidenses contra los propios estadounidenses. Legisladores de la Cámara de Representantes están investigando cómo China utiliza el Estado de su derecho a su favor. Utilizan la ley como espada para presentar demandas, pero también la utilizan como un escudo para protegerse. Y la mayor alianza militar del mundo se prepara para un nuevo líder. El actual secretario de la OTAN comparte con sus aliados sus perspectivas y lecciones sobre China. Bienvenidos a China en Foco. Mi nombre es Julián Bertone. La Marina estadounidense se fijó un plazo de 3 años para prepararse para una posible guerra con China ante la posibilidad de una invasión a Taiwán. Ese objetivo fue fijado por la directora de operaciones navales de Estados Unidos, la almirante Lisa Franchetti. Dio a conocer un plan con el objetivo de aumentar la preparación bélica de la Armada. Una gran parte del proyecto apunta a conseguir que el 80% de la Fuerza Naval de Estados Unidos esté lista para luchar en una guerra potencial en 2027. El año 2027 es importante porque es el momento en que el líder chino Xi Jinping quiere que su ejército esté listo para tomar el control de Taiwán. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como parte de China, a pesar de que el PSC nunca poseyó ni gobernó la isla. Estados Unidos no mantiene lazos diplomáticos formales con Taiwán, pero está obligado por ley a venderle armas para que pueda defenderse. Además, Washington aplica una política de ambigüedad estratégica, es decir, no aclara si acudiría en defensa de Taiwán en caso de una invasión china. Mantener a Taiwán a salvo es también clave para la seguridad nacional de Estados Unidos. Taiwán se asienta sobre una cadena de islas que impide que los submarinos chinos se introduzcan en el Océano Pacífico, donde las aguas son lo suficientemente profundas como para ocultar un ataque nuclear desde un submarino contra el territorio continental estadounidense. Y más del 90% de los chips más avanzados utilizados en Estados Unidos también se fabrican en Taiwán. Esos chips alimentan todo, desde los iPhones hasta los aviones de combate. Franchetti enumeró 7 objetivos para preparar a la Marina estadounidense para un posible conflicto. Entre ellos, acelerar el mantenimiento de los buques, utilizar más a menudo armas autónomas y redoblar los esfuerzos de reclutamiento. Señaló que Estados Unidos debe vigilar a otros adversarios como Rusia e Irán, pero subrayó que la Armada debe centrarse en China. China tiene actualmente más buques de guerra que Estados Unidos. Para contrarrestarlo, Washington recurrió a un amigo para impulsar su decreciente capacidad de construcción naval. Se trata de Corea del Sur. Uno de los mayores constructores del país ofreció una oferta de $100 millones para comprar el astillero Philly de Filadelfia. Ocurrió meses después de que el secretario general de la Marina de Estados Unidos visitara Corea del Sur para buscar inversiones en la construcción naval estadounidense. El acuerdo está pendiente de aprobación. Y Estados Unidos tampoco tiene planes de retirar un sistema de misiles de alcance medio de Filipinas. Así lo afirma el consejero de Seguridad Nacional filipino. Beijing se quejó del sistema de armamento que está emplazado en el norte de Filipinas y puede lanzar misiles capaces de alcanzar China. Este desacuerdo se produce mientras Beijing aumenta su propia agresión contra Filipinas. En los últimos meses, buques guardacostas chinos embistieron a embarcaciones filipinas y las rociaron con cañones de agua en múltiples ocasiones. Filipinas juega un papel importante en la estrategia de Estados Unidos en Asia, y la nación está situada al sur de Taiwán, así que tener armas listas para desplegar en esta región ayudaría a Estados Unidos si saliera en defensa de Taiwán en una guerra con China. Y ante este aumento de tensiones en el mar del sur de China, un funcionario chino dice que no hay una solución rápida. En primer lugar, analicemos la postura del Partido Comunista Chino a través de una reciente entrevista con el director de un grupo de expertos estatal de China. Wu Shikun es el director del Instituto Nacional de Estudios sobre el Mar del Sur de China,
En una entrevista criticó a Filipinas por presentar una demanda ante un tribunal internacional en 2016 por los reclamos territoriales de gran alcance del Partido Comunista Chino en la región. El tribunal rechazó las pretensiones de China por considerarlas ilegales y el fallo fue generalmente aceptado por los países del Mar del Sur de China y sus alrededores, así como por Estados Unidos, pero no por China. Wu culpó a Estados Unidos de apoyar a países como Filipinas, Vietnam y Malasia en sus reclamos territoriales, porque desde la perspectiva de Beijing el apoyo estadounidense es un desafío directo a lo que China considera su territorio. Preguntado por las acciones y sus políticas de China en el pasado, Wu señaló que China debería haber tomado contramedidas aún más enérgicas contra Filipinas. Declaró que en su opinión ya pasó el momento de un desarrollo conjunto en el Mar del Sur de China. Agregó que no hay una solución rápida para el asunto y tampoco descartó la posibilidad de una guerra. Estados Unidos ya etiquetó a China con su segunda advertencia de viaje más severa, pero algunos legisladores y familias estadounidenses dicen que no es suficiente e instan al gobierno a elevar de nuevo la advertencia, esta vez al máximo: no viajar. Citan el hecho de que ciudadanos estadounidenses siguen detenidos injustamente en el país. Una audiencia en el Congreso se centró precisamente en este asunto. Miremos de qué se trata. China retiene a más estadounidenses como prisioneros que cualquier otra nación del mundo, según un órgano del Congreso sobre los abusos de los derechos humanos en China. El presidente de la Comisión Ejecutiva del Congreso sobre China, el congresista Chris Smith, fue uno de los testigos en una audiencia celebrada la semana pasada. Dijo que el Departamento de Estado debería elevar su advertencia de viaje sobre China al máximo nivel, directamente no viajar. Dijo que es necesario para evitar que más estadounidenses sean detenidos. 4 estadounidenses cuyos familiares pasaron 8 años o más en cárceles chinas testificaron en la audiencia. También lo hizo el ex periodista británico e investigador de fraudes Peter Hamstree. Peter estuvo encerrado en China durante casi 2 años, acusado de supuestas actividades de espionaje. Dijo, y cito: "Nadie está seguro en China, nadie". Según las estimaciones de Peter, más de 200 estadounidenses en China están detenidos o se enfrentan a prohibiciones de salida u otras medidas coercitivas. Peter explicó a los legisladores que en China la atención no se centra en si los detenidos son culpables, ni siquiera en de qué se los acusa. En su opinión, el problema de fondo es el sistema judicial de la China comunista y su falta de juicios y jueces justos y transparentes. El congresista Smith desveló su plan de presentar un proyecto de ley diseñado para proporcionar más recursos y ayuda a las personas cuyos seres queridos están detenidos en el país comunista. La guerra legal es una táctica que usa el Partido Comunista Chino y la utiliza para silenciar a sus críticos en Estados Unidos. Legisladores de la Cámara de Representantes analizaron el jueves el alcance y el impacto de cómo el régimen chino utiliza el Estado de Derecho de Estados Unidos a su favor y en contra de los estadounidenses. Al PSC le aterran nuestras libertades, y es porque su propio pueblo, gobernado por las reglas y el puño de hierro del partido, las vea y las quiera para sí mismo. Es bien sabido que el Partido Comunista Chino reprime a sus propios ciudadanos, que incluso se enfrentan a penas de cárcel o algo peor si disienten. Menos conocido es el hecho de que el PSC está utilizando el propio sistema legal estadounidense para censurar a los mismos estadounidenses. Por profundizar en el ecosistema biotecnológico de China, BGI me acusó de difamación y me pidió que me retractara de mi informe, diciendo que estaba equivocada y que parara de hablar sobre los análisis. Ante la carta escrita conforme a su cargo en Georgetown, los legisladores se preguntaron por qué la universidad no da un paso al frente para defenderla. Para el discurso académico es algo escalofriante. Pero este es uno de muchos casos. No solo intentan asustarlos a ellos de hablar, sino también a las empresas estadounidenses para que no hagan negocios con ellos. Usan la ley como una espada para presentar una demanda, pero también la usan como un escudo para protegerse.
Son capaces de salir impunes porque saben cómo explotar su poder económico para contratar firmas de abogados que intimidan a personas como la señora Puglisi, para cooptar a la Universidad de Georgetown, para presionar a la NBA para que persiga a sus jugadores y entrenadores, en vez de abogar por la libertad de expresión. Incluso cuando el PSC lanza una guerra legal contra los estadounidenses dentro de Estados Unidos, el régimen comunista hace que sea imposible contraatacar, negándose a proporcionar pruebas. Los abogados estadounidenses deberían ser arrestados por defender a China. ¿Es así, doctora Goldensiel? Es correcto, y el Departamento de Estado estadounidense debería emitir una advertencia a este respecto. El director de la alianza militar más fuerte del mundo deja su cargo tras 10 años de servicio. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, pronunció su discurso de despedida este jueves por la noche en un acto especial. Escuchemos lo que dijo. La segunda lección es que la libertad es más importante que el libre comercio. Rusia utilizó el gas como un arma para intentar coaccionarnos y para impedir que apoyemos a Ucrania. No debemos cometer el mismo error con China. Depender de los minerales chinos de tierras raras, exportar tecnologías avanzadas y permitir el control extranjero de infraestructuras críticas debilita nuestra resistencia y crea riesgos. China es el principal productor y exportador mundial de minerales de tierras raras. Desde el año pasado, Beijing agregó varios minerales estratégicos a su lista de exportaciones restringidas. Estos minerales son clave para la producción de armas, semiconductores y baterías. Muchos consideran que esta medida forma parte de las represalias de China contra las prohibiciones estadounidenses de exportar microchips y conocimientos técnicos relacionados. El principal interés del régimen chino es Taiwán, una isla que reclama como territorio propio a pesar de nunca haberla gobernado ni poseído. Informes del gobierno estadounidense demuestran que el régimen está tratando de interrumpir el apoyo de Estados Unidos y sus aliados a Taiwán, por ejemplo, desplegando botnets para amenazar infraestructuras clave y sistemas gubernamentales. Volviendo al jefe de la OTAN, afirmó que la alianza seguirá dialogando con China, pero que no debe comprometer las necesidades de seguridad a largo plazo por beneficios a corto plazo. China disparó un misil que puede atravesar continentes en el Océano Pacífico. Lo hizo mientras los líderes mundiales estaban reunidos en las Naciones Unidas en Nueva York. Captar a las élites es una táctica fundamental del PSC para contrarrestar a Estados Unidos y provocar divisiones. Los legisladores estadounidenses lo están investigando. De la Guerra Fría a las relaciones entre Estados Unidos y China, ¿cuál es la amenaza del comunismo para Estados Unidos? Las élites estadounidenses siguen concibiendo a China, en algunos aspectos, como queriendo continuar con la fracasada política de compromiso en la que Estados Unidos comercia y coopera, sin enfrentarse al Partido Comunista Chino. Y el máximo diplomático chino dejó clara la postura de China en Medio Oriente al expresar su respaldo al Líbano en su conflicto con Israel. Un ex funcionario del Pentágono nos explica por qué los conflictos en Oriente Próximo son importantes para el régimen comunista. China lanzó una amenaza velada al declarar que este martes lanzó un misil balístico intercontinental al Océano Pacífico, la masa de agua que separa China de Estados Unidos. Se trata de la primera prueba de este tipo realizada por Beijing en 40 años. El misil llevaba una cabeza nuclear falsa, pero este tipo de misiles están diseñados para transportar cabezas nucleares verdaderas y pueden alcanzar objetivos situados en otros continentes. El lanzamiento se produjo al mismo tiempo que se llevaba a cabo la Asamblea General Anual de las Naciones Unidas en Nueva York. No está claro qué tipo de misil se disparó, aunque Beijing tiene misiles capaces de alcanzar California. El régimen chino no dio detalles sobre la trayectoria de vuelo del misil ni dónde aterrizó. China dijo que el lanzamiento formaba parte de un entrenamiento militar anual, pero un experto estadounidense en armas nucleares afirmó que se trataba del primer ensayo de este tipo realizado por Beijing en 40 años. Tokio declaró que el misil no pareció pasar por Japón y añadió que China no informó al país de la prueba con antelación. La creciente actividad militar china se convirtió en un serio motivo de preocupación para Japón. Taiwán declaró que su agencia de inteligencia sigue de cerca la situación.
Drew Thompson, un experto de un grupo de expertos de Singapur, calificó el lanzamiento como una señal poderosa destinada a intimidar a todo el mundo. Y se produce mientras China aumenta los conflictos con muchos de sus países vecinos. Japón protestó por el vuelo de aviones chinos en su espacio aéreo. Guardacostas chinos embistieron a barcos filipinos. Además, Taiwán afirma que China disparó misiles cerca de la isla. China también amplió rápidamente su arsenal nuclear. Se calcula que tiene 500 cabezas nucleares. Por su parte, Estados Unidos tiene más de 3.000 y Rusia más de 4.000. La semana pasada, la directora de operaciones navales de Estados Unidos, la almirante Lisa Franchetti, fijó un plazo de 3 años para que la Armada se prepare para una posible guerra con China en caso de que Beijing decida invadir Taiwán. Legisladores estadounidenses se adentraron este martes en la guerra política que el Partido Comunista Chino emprende contra Estados Unidos, centrándose en una de sus tácticas principales, la captura de élites. Miremos de qué se trata. ¿Están las agencias del gobierno conscientes de la amenaza que representa el PSC? No lo suficiente, señor. No, pienso que no lo están. Lamentablemente no para lo que es la amenaza. Captar a la élite, una táctica utilizada por el Partido Comunista Chino para librar una guerra política contra Estados Unidos, y legisladores están dándose cuenta de los esfuerzos de China por avivar las divisiones. El PSC y otros adversarios extranjeros buscan mantenernos luchando, demócratas contra republicanos, luchando entre nosotros porque así somos más débiles. La lucha y los problemas son elementos fundamentales del comunismo. Un testigo destacó la verdadera naturaleza del PSC y su objetivo de dominar el mundo. El PSC es un producto del imperialismo soviético y no es parte de la civilización o de la cultura política o histórica de China. Pero su efecto en China fue profundo y creó una franja de destrucción en todo el país. Destruyó intencionalmente los pilares de la cultura, la sociedad y la civilización china y acribilló a millones de ciudadanos chinos. Una forma en que el régimen está utilizando los intereses materiales para ganar control en Estados Unidos es a través de la industria de los vehículos eléctricos. Muchos legisladores están advirtiendo sobre las implicaciones de una nueva planta de baterías de Gotion para estos automóviles de $2.000 millones en Illinois. Esto está pasando delante de nuestras narices, dentro de nuestro país, y estoy muy preocupada. Están justo al lado de nuestras instalaciones militares y de nuestro estado, rodeados de un manto de oscuridad. No hay que dejarse engañar por acuerdos comerciales aparentemente benignos, porque si no se siguen las directivas de un escrutinio estricto y transparente, nuestra seguridad nacional podría estar en peligro. Otro legislador señaló que China, aun siendo la segunda mayor economía del mundo, sigue disfrutando de las ventajas de ser designada como nación en desarrollo por la ONU y la Organización Mundial del Comercio. Presidentes de ambos partidos desde hace mucho tiempo hicimos la vista gorda ante el comportamiento de China, especialmente con el robo de propiedad intelectual, lo que les permitió dar un salto. Estados Unidos concedió a China el estatus de nación más favorecida en 2000, lo que contribuyó a su ascenso en la Organización Mundial del Comercio y allanó el camino para sus avances económicos. ¿Por qué sería ampliamente controvertido? ¿Quién considera a China una nación en desarrollo? Como si fuera un campo lleno de óxido y comieran hamburguesas de arroz, o algo por el estilo. Personas que comen arroz y algo de agua para mantenerse. ¿Es eso lo que la gente cree? Reportando desde Washington, D.C., Melina Weisskopf, NTD Noticias. El escritor y experto en seguridad nacional Bradley Taylor testificó el martes ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Tras la comparecencia, se reunió con Steve Lance, presentador de Capital Report de NTD, para hablar de la audiencia y de la guerra política del Partido Comunista Chino. Es miembro fundador del Comité sobre el Peligro Actual China y coautor del libro Abrazando a la China Comunista. Dr. Bradley Taylor, muchas gracias por acompañarnos. Es un placer volver a estar con ustedes. Es un placer tenerlo en el estudio con nosotros. Dr. Taylor, en su testimonio de hoy ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, habló de la relación entre Estados Unidos y China y estableció paralelismos con la Guerra Fría contra Rusia. Háblenos de cómo se asemeja esta relación.
Bueno, ciertamente existen grandes similitudes entre la Guerra Fría contra la Unión Soviética, que Estados Unidos libró aproximadamente entre 1946 y 1991, y la actual Guerra Fría contra la República Popular China. Y el origen del enfrentamiento es el mismo, es la ideología hiperagresiva del comunismo. En realidad, la motivación del conflicto la impulsan nuestros adversarios, no Estados Unidos. Como dijimos, usted testificó hoy en el Congreso ante el Comité de Supervisión, respondiendo a las preguntas de legisladores de ambos partidos. En su opinión, ¿cuál diría que es el punto ciego que más le preocupa de nuestros funcionarios electos, en el que puede que no entiendan del todo al Partido Comunista Chino y, por tanto, pongan en peligro a Estados Unidos? We can see in the context of that testimony that there still is a mismatch between reality, the harsh reality. Podemos ver en el contexto de ese testimonio que todavía hay un desajuste entre la realidad, la dura realidad que se ve que el pueblo chino experimenta todos los días y que vemos en la política internacional todos los días, donde la RPC está agrediendo consistentemente y sin fin, y cómo las élites estadounidenses todavía conciben a China, como en algunos aspectos, queriendo continuar la política de compromiso fallida donde Estados Unidos comercia y coopera, sin enfrentarse al Partido Comunista Chino. Así que ese desajuste sigue presente. Al mismo tiempo, había motivos para el optimismo, porque algunos miembros de ambos bandos transmitieron un enfoque no partidista, o lo que yo describiría como no partidista, sobre este esfuerzo. El PSC es una amenaza para todos los estadounidenses, y el fentanilo que está matando a los estadounidenses no pregunta si son demócratas o republicanos o independientes o verdes, los mata de todos modos. They're Democrats or Republicans or independents or Greens, it kills them nonetheless. Vimos mucho bipartidismo, o no partidismo, como usted dice, como debería ser, en las audiencias del Comité Selecto sobre el PSC, en las audiencias de supervisión. Creo que esta era la tercera. Pero la primera se convirtió en un debate muy partidista entre demócratas y republicanos. ¿Cómo cree que ve Beijing que los estadounidenses se peleen entre ellos por China? Bueno, en un nivel lo aprecian y lo acogen con satisfacción. En otro nivel, reconocen que eso es la democracia. Es un gobierno democrático. Y eso solo refuerza su ilegitimidad. Ellos no pueden hacer eso. Lo más cerca que estuvieron de una audiencia abierta fue cuando Xi Jinping expulsó a Hu Jintao del 20º Congreso del partido, en una declaración muy contundente sobre quién estaba al mando del Partido Comunista Chino. Xi Jinping tuvo éxito, y mientras goce de buena salud, lo cual es una incógnita, logró controlar y estrechar cada vez más su control sobre el Partido Comunista Chino. Logró deshacerse de las facciones alternativas. He's successfully gotten rid of alternative factions. This is an individual who's hyper-aggressive, and he's determined to realize his... Se trata de un individuo hiperagresivo y decidido a hacer realidad su ambición estalinista para el Partido Comunista Chino, que es derrotar a Estados Unidos, conquistar Taiwán y asegurarse de que China sea la fuerza dominante en el siglo XXI. Y esa es la cuestión decisiva, Steve. Es si la libertad liderada por Estados Unidos y sus aliados, incluidos los aliados dentro de China, el pueblo chino, va a ser capaz de mantener la libertad en el siglo XXI, o si el PSC triunfará y el siglo XXI estará marcado por la tiranía. Bradley Thayer, le agradecemos mucho que esté con nosotros. Muchas gracias. Es un placer, muchas gracias. Y China tomó partido en el actual conflicto entre Israel y el Líbano. El ministro de Asuntos Exteriores chino Wang Yi dijo el lunes a su homólogo libanés que Beijing apoya firmemente al Líbano y criticó a Israel por, en sus palabras, ataques indiscriminados contra civiles. Pero al mismo tiempo China no mencionó ninguno de los ataques con misiles de Hezbollah contra Israel. Entonces, ¿qué mensaje está enviando el régimen chino y qué interés tienen los actuales conflictos de Medio Oriente? Fiona Xi de NTD Noticias entrevistó a Brent Sadler, exfuncionario del Pentágono e investigador sobre guerra naval en la Heritage Foundation, para saber más sobre este tema. Brent, quiero ampliar un poco el panorama. China también criticó a Israel por estos bombardeos. ¿Qué interés tiene Beijing en este conflicto en Medio Oriente?
Bueno, creo que el mayor interés de China es asegurarse de que el petróleo iraní fluya y ganar acceso a los recursos energéticos del Golfo Arábigo. Y por eso creo que si China tuviera una participación discreta en el intento de tentar o rebajar la reacción de Irán y seguir atacando directamente a Israel, sin duda jugaría a favor de los intereses de China. Pero al mismo tiempo, tener a Israel y a Estados Unidos enzarzados en un conflicto en Medio Oriente es también de su interés, al mantener al ejército estadounidense preocupado por los Houthis en el Mar Rojo, especialmente en un momento en que China está intensificando su postura coercitiva y agresiva contra países como Filipinas, en el Mar del Sur de China. Mientras China condenaba a Israel por sus ataques aéreos a gran escala contra el Líbano, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu publicó ese mismo día en su cuenta de X el siguiente mensaje dirigido a la población del Líbano. La guerra de Israel no es contra ustedes, es contra Hezbollah. Desde hace mucho tiempo Hezbollah los usa como escudos humanos. Colocó cohetes en sus salas de estar y misiles en sus garajes. Esos cohetes y misiles están directamente dirigidos a nuestras ciudades, directamente a nuestros ciudadanos. Para defendernos contra los ataques de Hezbollah, debemos eliminar esas armas. El petróleo es uno de los intereses principales de China en Medio Oriente. Según S&P Global, China triplicó con creces su comercio con los países del Golfo en Medio Oriente en los últimos 15 años y el petróleo fue el principal motor de ese aumento. El mayor socio comercial de China en la región es Arabia Saudita, que posee una sexta parte de las reservas mundiales de petróleo. Estados Unidos toma nuevas medidas para evitar que China espíe a los conductores estadounidenses. Desde información sanitaria hasta direcciones de domicilios particulares, tenemos toda la información sobre qué datos podrían estar recopilando los vehículos inteligentes chinos. El punto está en el kill switch que puede hacer que tu coche arranque o no arranque, o incluso algo peor. Un nuevo informe hace saltar las alarmas sobre las grúas de fabricación china en los puertos estadounidenses. Y es que en su interior se encontraron piezas inesperadas, capaces de recolectar datos críticos y de habilitar un control a distancia desde el extranjero. ¿Está ayudando China a Rusia a eludir las sanciones estadounidenses sobre el uranio ruso? Investigadores estadounidenses descubren algunas pautas inusuales. Y la Unión Europea contraataca, desafiando la investigación de China en la Organización Mundial del Comercio. El Departamento de Comercio está redoblando sus esfuerzos para erradicar la amenaza china oculta en los vehículos inteligentes. El Departamento de Comercio propuso el lunes una nueva norma cuyo objetivo es prohibir la tecnología china en este tipo de automóviles. Funcionarios de la administración Biden dijeron que la tecnología es capaz de recolectar una gran cantidad de datos sobre los conductores estadounidenses. Detalles como dónde viven, a qué colegio van sus hijos e información sobre su salud. En situaciones extremas, los adversarios podrían bloquear las carreteras y provocar accidentes, apagando los vehículos a distancia. Los coches inteligentes también pueden recopilar información sobre infraestructuras críticas. Infraestructuras como plantas de tratamiento de agua, oleoductos y redes eléctricas ya se encuentran entre los objetivos del régimen chino. El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan señaló que China ya introdujo programas maliciosos en infraestructuras críticas de Estados Unidos, añadiendo que con potencialmente millones de vehículos en las carreteras, el riesgo de interrupción y sabotaje aumenta dramáticamente. La Casa Blanca dijo que los fabricantes de automóviles chinos están tratando de dominar las tecnologías de automóviles inteligentes en Estados Unidos y en todo el mundo. Un arancel del 25% de la era Trump mantiene a los coches eléctricos chinos fuera del mercado estadounidense y el presidente Biden acaba de elevar esa tasa al 100%, que entrará en vigor este viernes. Si la nueva norma sobre coches inteligentes recibe luz verde, la administración empezaría a prohibir los programas informáticos chinos en 2027 y los equipos en 2030. Afectaría a automóviles, camiones y autobuses, pero no se aplicaría a los vehículos ya en circulación instalados con software chinos. Más de 19.000 millones de dólares, esa es la cifra que perdieron los concesionarios de automóviles de China en ventas durante los 8 primeros meses de 2024.
El problema viene del exceso de oferta. Tienen muchos vehículos en stock, pero no suficiente demanda, así que los concesionarios se están viendo obligados a vender los vehículos nuevos con grandes descuentos. Por esto, la Asociación China de Concesionarios de Automóviles está pidiendo más apoyo financiero para los concesionarios privados. Y un nuevo informe hace sonar las alarmas sobre las grúas de fabricación china en los puertos estadounidenses. Las autoridades temen que las grúas puedan ser utilizadas para el espionaje y amenacen la seguridad nacional. Miremos de qué se trata. Legisladores estadounidenses iniciaron el año pasado una investigación sobre las grúas buque-tierra de fabricación china. El nuevo informe basado en esta investigación advierte de que estas grúas podrían ser manipuladas para cerrar o permitir el espionaje cibernético, poniendo en peligro la infraestructura marítima estadounidense. La investigación descubrió que la empresa china Shanghai Chenhua Heavy Industry, respaldada por Beijing, suministra casi el 80% de las grúas buque-tierra de los puertos estadounidenses. Los legisladores se alarmaron al descubrir que estas grúas chinas llevaban incorporados módems celulares no autorizados. Los dispositivos no estaban aprobados ni acordados en los contratos y su finalidad es recopilar datos de uso de Estados Unidos. Los investigadores también descubrieron que la empresa china solicitó en repetidas ocasiones acceso remoto a sus grúas en varios puertos estadounidenses, sobre todo en los de la costa oeste. Si se concede, este acceso podría compartirse con el régimen chino, lo que plantea importantes riesgos para la seguridad de los datos. La primera prioridad es proteger la seguridad nacional de Estados Unidos y otros países democráticos prohibiendo esta infraestructura china. El segundo punto es incentivar alternativas. Entre ellas, reducir los aranceles a la importación de mercancías procedentes de Japón, Taiwán y otras naciones democráticas. Los operadores portuarios estarán dispuestos a cambiar a aquellos que sean competitivos en precios. Este mes de febrero, la administración Biden anunció planes para invertir más de $20.000 millones en infraestructuras portuarias estadounidenses en los próximos 5 años. El objetivo es fabricar grúas con socios de confianza. Estados Unidos también está investigando si China ayuda a Rusia a eludir sanciones. Washington prohibió las importaciones de uranio ruso por motivos de seguridad y se trata de averiguar si China está importando uranio ruso y enviando el suyo a Estados Unidos. La ley, conocida como Ley de Prohibición de las Importaciones de Uranio Ruso, entró en vigor en agosto. Según el Departamento de Energía, su objetivo es reducir la dependencia estadounidense del uranio ruso. Las autoridades estadounidenses vigilan de cerca las importaciones de China y de otros países para asegurarse de que no estén importando uranio ruso y luego exportándolo como si fuera de fabricación nacional. Según datos oficiales de Estados Unidos, cuando los legisladores estadounidenses aprobaron la prohibición del uranio ruso en diciembre de 2023, las importaciones de uranio de China a Estados Unidos superaban las 530.000 libras. Esto es notable porque China no envió uranio a Estados Unidos de 2020 a 2022. Y en mayo de este año, el mismo mes en que el presidente Biden firmó la prohibición, China volvió a enviar más de 230.000 libras de uranio a Estados Unidos. Y la Unión Europea también se está defendiendo contra Beijing. El lunes impugnó ante la Organización Mundial del Comercio una investigación china sobre los productos lácteos del bloque. Es la primera vez que la Unión Europea emprende una acción de este tipo al inicio de una investigación, en lugar de esperar a que desemboque en medidas comerciales contra el bloque. Los grupos especiales de la OMC suelen tardar más de un año en llegar a conclusiones. En agosto, China abrió una investigación antisubvenciones sobre los productos lácteos de la Unión Europea. Esto se produjo después de que el bloque impusiera aranceles a los vehículos eléctricos chinos, lo que ocurrió después de que el presidente Biden decidiera aumentar los aranceles a los vehículos eléctricos chinos hasta el 100%. China también tiene en curso investigaciones antidumping sobre el brandy y la carne de cerdo del bloque. Cientos de millones de dólares de fondos federales estadounidenses ayudan a China a avanzar en su ejército. Un nuevo informe pone de relieve un fenómeno preocupante.
La palabra China aparece 2 veces en el discurso del presidente Biden ante las Naciones Unidas. Tenemos más información sobre los aspectos más destacados de su discurso. La creciente influencia de China en las Naciones Unidas compite con la de Washington. ¿Cuáles son las consecuencias y en qué se equivocó Estados Unidos? Un experto lo analiza. La influencia de China en la ONU probablemente supera a la nuestra, para ser honesto. Cientos de millones de dólares de fondos federales que supuestamente debían destinarse a reforzar las Fuerzas Armadas estadounidenses se utilizaron para mejorar la tecnología de China. Esto es lo que se desprende de un nuevo informe del Congreso publicado el lunes por los republicanos de la Comisión de China y la Comisión de Educación de la Cámara de Representantes. El informe cita a varios investigadores como ejemplo sin dar sus nombres. Dice que un investigador estadounidense ayudó a China a lograr un gran avance en el desarrollo de su 4ª generación de armas nucleares, y que esto se basó en la experiencia que desarrolló al recibir financiación del Departamento de Defensa. El informe señala que este investigador siguió recibiendo financiación federal mientras realizaba investigaciones delicadas en China. Y se pueden encontrar ejemplos similares en otros campos, como el de la inteligencia artificial, los semiconductores, la robótica y los láseres avanzados, todas tecnologías cruciales para el campo de batalla. El informe señala que de los 9.000 trabajos de los investigadores que recibieron fondos del gobierno estadounidense, más del 20% tenían como coautores a personas vinculadas al ejército de China. El informe también señala que algunos conocimientos técnicos estadounidenses llegaron a China a través de instituciones académicas conjuntas entre universidades de China y de Estados Unidos. Cita los ejemplos de la Universidad Tecnológica de Georgia y la Universidad de California en Berkeley. Ambas universidades debatieron las conclusiones de este informe y decidieron abandonar sus asociaciones con China. La Universidad Tecnológica de Georgia se asoció con la Universidad de Tianjin, una universidad incluida en la lista negra de Washington por robar precisamente tecnología estadounidense. Ambas trabajaban conjuntamente en el desarrollo de tecnología capaz de alimentar armas autónomas, pero la Universidad Tecnológica de Georgia decidió poner fin a la asociación. Esto ocurrió después de que el Congreso considerara retirar la financiación del Pentágono a las universidades que trabajan con entidades incluidas en la lista negra. El congresista John Mulliner, presidente del Comité Selecto sobre China de la Cámara de Representantes, calificó la investigación de alarmante. Dijo que el Congreso debería aprobar nuevas leyes para proteger la investigación estadounidense. Los demócratas de la Comisión sobre China de la Cámara de Representantes no apoyaron el informe. En una declaración al New York Times afirmaron que, aunque nadie apoyaba las colaboraciones problemáticas en investigación, cortarlas todas tampoco serviría a los intereses de Estados Unidos. Biden mencionó a China en 2 ocasiones durante su último discurso como presidente ante las Naciones Unidas este martes. Miremos los detalles. En su discurso ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York el martes, el presidente Biden abogó por una organización más fuerte y efectiva. También llamó a expandir el Consejo de Seguridad de la ONU, su rama más poderosa. Tal vez por todo lo que vimos y todo lo que hicimos juntos en décadas es que tengo esperanza y veo una salida. El presidente Biden también mencionó la importancia de no escalar los conflictos con el Partido Comunista Chino, pero también la importancia de denunciar sus agresiones, desde prácticas comerciales desleales hasta el robo de tecnología a Estados Unidos. Estados Unidos también está luchando fuertemente contra la competencia económica injusta y la cohesión militar de otras naciones y en el Mar del Sur de China, manteniendo la estabilidad y la prosperidad del Estrecho de Taiwán. También protegemos nuestra tecnología más avanzada para que nadie la utilice contra nosotros o contra nuestros socios. Biden también habló sobre cómo Estados Unidos está trabajando con China para detener el tráfico de fentanilo, lo que ocurre luego de la publicación de un informe del Comité Selecto del PSC de la Cámara de Representantes en abril, que señala que el PSC subsidia directamente la producción de fentanilo y su exportación a Estados Unidos. Luego de su discurso, Biden fue el anfitrión de una cumbre entre líderes mundiales donde se trató la amenaza de las drogas sintéticas. Estados Unidos está liderando una iniciativa para detener el tráfico de fentanilo, mucho del cual procede de China. Decomisamos casi 60.000 libras de fentanilo.
Esa cantidad es suficiente para matar a todos los estadounidenses. Esto ocurre pocos días después de que el presidente Biden propusiera una orden ejecutiva que prohibiría cualquier tecnología china o rusa dentro de vehículos eléctricos en Estados Unidos, debido a la preocupación de que estos automóviles puedan recolectar información y ser controlados a distancia. El presidente Biden también se reunirá con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, en Washington este jueves, reportando desde la Casa Blanca, Jack Bradley, NTD Noticias. Hablemos ahora sobre la creciente presencia de China en las Naciones Unidas, que supone un riesgo para todo el mundo. Para entrar en materia, Steve Lance de Capital Report entrevistó a Rick Schweizer, experto en estrategia tecnológica y ex asesor político principal del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Escuchemos lo que dijo. China no es como cualquier otro país. A pesar de su ocasional alineamiento con Estados Unidos, China a menudo diverge del mundo libre y de Estados Unidos en cuestiones clave, persiguiendo su propia agenda. ¿Cuánta influencia ejerce hoy China en la ONU? ¿Y cómo podría afectar esto a la futura dirección de esta durante muchos años respetada organización? Si la influencia de China en la ONU probablemente sobrepasa la nuestra, para ser honestos, por su habilidad para comprometerse con el llamado Sur Global, su habilidad para asociarse con gente que tiene quejas desde hace tiempo. Y esto no es solo de China. Los Estados miembros autoritarios de la ONU vienen trabajando juntos y se apoyan mutuamente de una manera que, por desgracia, no parece que las democracias occidentales hayan sido capaces de hacer. Es por eso que a veces encontramos países como Irán en la Comisión de Derechos Humanos, lo que de por cierto es muy risible, ¿verdad? Creo que Corea del Norte también estaba dentro. Y China va ganando control sobre el liderazgo clave de la ONU. Sigue y sigue y sigue. Y así, en ese sentido, la República Popular China es capaz de utilizar a la ONU para sus propios fines y para obtener el control de instituciones dentro de la ONU. Y parte de eso es gracias a cómo estuvimos financiando estas organizaciones. No hicimos un buen trabajo en este tipo de cosas. Todo está dentro de un circuito, ¿verdad? Y hay otras agencias adyacentes de la ONU, donde ponen a sus funcionarios en una etapa más temprana, que luego hacen una carrera trabajando en estas organizaciones de la ONU. Y así, cuando llega el momento de elegir a un director general, por ejemplo, los estadounidenses son siempre extraños, porque no ponemos a nuestra gente en las organizaciones a largo plazo. Así que no hicimos un buen trabajo para asegurarnos de tener una capacidad real a largo plazo, de entender cómo funcionan estas organizaciones y tener gente que pueda ascender en ellas. Por eso no es de extrañar que cuando las decisiones se toman en el seno de la burocracia real de estas organizaciones, los otros países lo hacen mucho mejor que nosotros, a pesar de que financiamos a las Naciones Unidas a tasas mucho más altas. Esta capacidad para manipular y armar la estructura burocrática de manera que satisfaga sus fines es lo que tenemos que abordar de una manera más amplia y estratégica. Rick Spice, aprecio mucho su perspectiva. Muchas gracias. Gracias. Y continuando con China y las Naciones Unidas, la influencia del PSC llevó a la exclusión de Taiwán de todas las organizaciones relacionadas con la ONU. Pero 9 aliados de Taiwán enviaron una petición a la ONU la semana pasada solicitando a la organización que acepte la participación significativa de Taiwán en los sistemas de las Naciones Unidas. La mayoría de estos aliados son países en desarrollo del Océano Pacífico y el Mar del Caribe. Ninguno de los 9 es europeo o norteamericano. Taiwán está situada a unos 160 kilómetros de la costa oriental de China y tiene una población de 23 millones de habitantes. Sus aliados sostienen que estas personas no deberían quedar excluidas de la ONU. Se sabe que China presiona a otros países y organizaciones internacionales para que no reconozcan a Taiwán como país independiente. El Partido Comunista Chino considera a Taiwán como territorio propio, a pesar de que nunca gobernó ni poseyó la isla. Taiwán abandonó la ONU como miembro permanente del Consejo de Seguridad en 1971. Ocurrió después de que la ONU votara a favor de que China, dirigida por el Partido Comunista, ocupara el puesto de Taiwán.
Temu, una de las aplicaciones de compras más populares de Estados Unidos, está en el punto de mira. Legisladores de la Cámara de Representantes solicitan una reunión informativa del FBI sobre la empresa china debido a preocupaciones por la seguridad de los datos estadounidenses. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, es acusado de aceptar donaciones ilegales de un gobierno extranjero y sus interacciones con China también están bajo escrutinio. Tenemos novedades del caso de Linda Sun, la ex ayudante de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, acusada de trabajar bajo las instrucciones de Beijing. NTD estuvo en la sala del tribunal donde tuvo su última comparecencia. Y legisladores estadounidenses dicen que el Partido Comunista Chino es una amenaza sin precedentes. ¿Qué fuerza tienen las políticas estadounidenses diseñadas para contrarrestarla? Damos una mirada más cercana. Los legisladores del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes se están centrando en una de las aplicaciones de compras más populares de Estados Unidos, la aplicación china Temu. Los congresistas, entre ellos el presidente del Comité de Inteligencia, solicitaron el miércoles una reunión informativa al FBI y a la Comisión de Bolsa y Valores, a raíz de un informe del New York Post según el cual la empresa matriz de Temu está presuntamente dirigida por exfuncionarios del Partido Comunista Chino. Los legisladores dijeron estar preocupados por los datos de los usuarios estadounidenses. La empresa matriz de Temu se llama PDD Holdings. Es un minorista online con sede en China y también cotiza en Nasdaq. Según el informe del Post, una decena de altos cargos de la empresa son exfuncionarios del PSC. Por ejemplo, uno de sus vicepresidentes formó parte de la Administración Estatal de Regulación del Mercado de China. Otro vicepresidente trabajó para la Administración de Industria y Comercio de Shanghái. Incluso 2 directores jurídicos de la compañía fueron jueces en Shanghái. Algunos estados también dieron la voz de alarma sobre Temu. Arkansas demandó a Temu y a su empresa matriz china en junio. El fiscal general del estado alegó que Temu es un malware disfrazado de plataforma de comercio electrónico. Según la demanda, la aplicación está diseñada para obtener acceso ilimitado a los teléfonos de los usuarios, anulando la configuración de privacidad de los datos. ¿Y qué tipo de datos recopila? Huellas digitales, datos de localización, mensajes de texto, contactos, acceso a la cámara y documentos. La demanda acusa a Temu de vender estos datos a terceros para ganar dinero. Temu niega las acusaciones, diciendo que están basadas en información errónea y que son totalmente infundadas. A pesar de ello, Temu sigue en la cuerda floja. El Congreso está investigando a la aplicación por problemas de seguridad de los datos. Por su parte, el estado de Montana prohibió tanto Temu como TikTok de propiedad china en los dispositivos gubernamentales, alegando amenazas a la seguridad de los usuarios. El año pasado, Apple suspendió a Temu en su tienda de aplicaciones por tergiversar el tipo de datos de los usuarios que es capaz de recopilar. Apple levantó posteriormente la restricción. Ese mismo año, Google suspendió a la aplicación por contener malware. El alcalde de Nueva York, Eric Adams, fue acusado este jueves de aceptar donaciones ilegales de un país extranjero. Además, las autoridades estadounidenses están investigando por separado sus presuntas interacciones con países como la China comunista. Los fiscales estadounidenses acusaron a Adams de aceptar contribuciones ilegales para su campaña y viajes de lujo de ciudadanos turcos que pretendían influir en él. Según el Times, las autoridades también buscan información sobre sus interacciones con Israel, China, Qatar, Corea del Sur y Uzbekistán. Y volviendo a principios de este año, los agentes federales registraron los domicilios de Winnie Greco, una de las principales asesoras de Adams durante una década. Fue su directora de Asuntos Asiáticos. Un informe del New York Post dijo que la compañía de Greco recibió una cantidad desconocida de dinero del Departamento de Propaganda de una agencia del Partido Comunista Chino en 2019. También participó activamente en eventos organizados por un grupo de influencia dirigido por el régimen chino.
Creo que informarse de verdad es más que solo conocer los hechos, es investigar, es buscar la verdad para ser libre. ¿Quieres saber más? ¿Quieres llegar a la fuente? Venga con nosotros al Descubierto, un programa donde no solo compartimos las noticias, sino que también vemos los hechos desde diferentes ángulos y de manera imparcial. Suscríbase gratuitamente a nuestro canal Al Descubierto y usted podrá tomar una decisión informada. Lo esperamos de lunes a viernes en YouTube y en Epoch TV, 19:30 hora del Este. Y tenemos novedades sobre una ex alta funcionaria del gobierno acusada de trabajar para China. Linda Sun, ex ayudante de la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, y su marido, el también acusado Chris Wu, comparecieron ante el tribunal este miércoles por la tarde para una reunión sobre su situación. Miremos los detalles. Ambos vestidos con trajes oscuros, Linda Sun y su marido, Chris Wu, abrazaron a sus abogados dentro de la corte. Tenían algunas peticiones que hacer ante el juez ese mismo día, pero no sabían que sus dos principales peticiones serían denegadas. La pareja fue acusada de múltiples cargos criminales hace semanas. A Linda Sun se la acusaba de actuar como agente extranjera no registrada para Beijing, sobre todo en sus anteriores cargos estatales, y su marido estaba presuntamente implicado en delitos de lavado de dinero y fraude. Sun fue puesta en libertad con la condición de que no tuviera contacto alguno con el consulado chino. Y aquí llega la primera petición de su abogado, que se permita a Sun mantener, y cito, conversaciones no planificadas ni coordinadas con personas del consulado y la misión china, alegando el alto riesgo de toparse sin saberlo con personas del consulado chino en su comunidad. El juez Kogan se negó a aprobar la modificación de la fianza, sugirió que la redacción debía ser más estricta, ya que nadie puede garantizar que las conversaciones sean imprevistas en una fiesta. Segundo, respecto a la petición de clasificar el caso de Hu como no complejo para agilizar el procedimiento, el juez Kogan dijo que el caso implica a múltiples entidades internacionales y a un país extranjero, China. Cree que el caso ya es complejo en la medida en que Hu y Sun están implicados. En los últimos años, el Departamento de Justicia viene imputando un número creciente de casos relacionados con el espionaje o con agentes extranjeros del Partido Comunista Chino PSC. Muchos de los acusados fueron condenados o se declararon culpables. Este tipo de actividades y delitos flagrantes y arrogantes del Partido Comunista ya despertaron a Estados Unidos, que empezó a investigarlos seriamente. Se atrapará a más agentes y espías del PSC y se detendrá a más apoderados del PSC. Incluso muchos occidentales que fueron comprados por el PSC también serán destituidos y arrestados. De vuelta a la sala del tribunal, al final, los fiscales estadounidenses revelaron que están buscando otro cargo contra Hu, potencialmente ampliando los cargos de delito financiero contra él. Expertos se reunieron en Washington DC para evaluar la firmeza de las políticas estadounidenses contra el Partido Comunista Chino. Tenemos más información sobre una mesa redonda sobre China organizada el miércoles por la Fundación En Memoria por las Víctimas del Comunismo. El Partido Comunista Chino es una amenaza sin precedentes, eso es lo que dicen los legisladores, y hacer frente a esa amenaza podría significar renunciar a intereses prácticos. Cuando se piensa en el desafío que enfrentamos con la Unión Soviética, nuestras economías no estaban tan entrelazadas como lo estamos con China. Un área que me preocupa mucho en mi distrito es que hay una empresa china de baterías asociada con Volkswagen que está tratando de fabricar baterías en Estados Unidos y nuestro gobierno estatal la está subvencionando. Van a tratar de obtener créditos fiscales federales de los contribuyentes en Estados Unidos y tiene vínculos directos con el trabajo forzado en Xinjiang. El presidente Biden promulgó hace 3 años la Ley de Prevención de Trabajo Forzado Uigur, pero el régimen chino encontró formas de eludir la ley. Los panelistas piden que se refuercen las leyes sobre el trabajo forzado. Aumento de las multas a los importadores, sobre todo a los que son infractores reincidentes de la ley, para que se enfrenten a consecuencias económicas reales. Si Estados Unidos refuerza y hace cumplir en mayor medida sus leyes, esto podría desempeñar un papel importante, afirman los panelistas.
Es una estrategia realmente importante y puede tener resultados muy interesantes e incluso inesperados en mi opinión. Estamos escuchando algunas de las percepciones sobre las debilidades internas y la paranoia y el descontento con el régimen de Xi Jinping. Otro reto es acabar con la intimidación del PSC a la diáspora china en Estados Unidos. Ocurrió aquí mismo en Estados Unidos y pasó en otros gobiernos occidentales donde alguien es literalmente secuestrado en la calle y luego llevado a China. Las verdaderas víctimas del PSC son los chinos. Si tienen parientes en China, a menudo se los coacciona para que intenten hacer cosas ilegales, y la coacción o fuente de influencia son sus parientes en su país. Esta represión transnacional se lleva a cabo no solo a través de las llamadas comisarías chinas, sino también de una forma más clandestina, que parece no ser amenazadora, y es a través de las universidades. De forma sutil y no tan sutil, están tratando de cambiar la manera en que las personas piensan sobre China. Quieren que piensen sobre China de forma positiva. ¿El problema pudo resolverse? No, solo dejaron de llamarse institutos Confucio. En la mayoría de los lugares ahora se llaman centros culturales u otro tipo de cosas. Para presionar aún más al PSC y denunciar sus actos malignos, el Congreso aprobó un proyecto de ley para sancionar directamente a los funcionarios del PSC. Ahora se dirige al Senado, uniéndose a otras medidas relacionadas con el PSC aprobadas recientemente en el Congreso, incluida la Ley de Protección a Falun Gong, una medida destinada a luchar contra la persecución sistemática del régimen chino contra los practicantes de esta disciplina de meditación, que siguen siendo uno de los grupos más perseguidos dentro de China en la actualidad. Saludos desde En Primera Plana, de NTD, el lugar donde buscamos respuesta a tus preguntas, donde tocamos los temas que importan, que impactan nuestras vidas, y no solo vamos a tocar la superficie. Nuestra misión es que tú entiendas profundamente lo que está ocurriendo en nuestras comunidades. Estamos aquí para que no te pierdas lo importante. Míranos en YouTube y en Epoch TV de The Epoch Times en español, de lunes a sábado a las 10:30 de la noche, hora del este. Te esperamos. Hasta pronto. Y eso es todo por hoy en China en Foco. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos la próxima.